con nada te puedo pagar todo lo que tú has hecho por mí. Con nada podría pagarte. Yo solamente quiero estar rendida a tus pies, enjugando con mis lágrimas como aquella mujer lo hizo tus pies, Señor, y con mis cabellos secar esas lágrimas que caen sobre tus pies. Así lo dijo esa mujer que fue perdonada por Jesucristo. Pero en esta tarde, hermanos, estamos aquí porque estamos listos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Levanta tu mano y di en este momento: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ya hemos orado, te hemos glorificado, te hemos exaltado. Estamos expresando nuestra gratitud a ti, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Señor, ya hemos declarado que hay libertad en las mentes y en los corazones, Señor. Pero, Señor, una vez más llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo, Señor. Sabemos, Señor, que estamos aquí porque vamos a meditar en el consejo de tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Tú eres el fiel y verdadero. Tú eres el que estás presente, Señor. En el nombre de Jesús vamos a meditar en tu palabra, Señor, y declaramos vida a los corazones. Amén. Salvación a las vidas, restauración, Señor. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Y te damos gracias. Isaías 53. Isaías 53. Yo, mientras veníamos de Reynosa para acá, bueno, yo sabe por qué, pero yo venía meditando, precisamente alguien comentó, creo que el pastor, el Salmo 24, y yo venía meditando en ese Salmo, y venía meditando también en Isaías 53, hermanos. Y qué mejor cosa hacer que meditar en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es verdad, es fiel, es verdadera. Leamos la palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la palabra: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirán despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Tomen sus lugares en esta tarde. Gloria al Señor. Qué maravilloso es poder saber, hermanos, que estamos aquí, y usted, dese un aplauso, porque usted es vencedor. ¿Sabe por qué? Porque decía la pastora, decía el pastor, muchos allá andan ahorita en la playa,
o en el río, o en la montaña, o comiendo fajita, o comiendo arrocito, o comiendo frijolitos. Todo están haciendo, menos están recordando el sacrificio de Jesucristo. Que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos, no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti, hermanos, y lo hizo por mí. La palabra del Señor nos enseña en esta porción de Isaías. ¿Quién es el que ha creído a este anuncio? ¿Quién ha creído a estas buenas nuevas? Yo quiero saber y que levante la mano el que ya ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo y que ha dicho: yo he creído en el Dios Todopoderoso que mandó a Jesucristo a morir por mí y por ti. Amén. Dice: ¿quién subirá? Entonces estamos aquí porque estamos en una recordación, en una conmemoración. Que igual alguien dice: bueno, es que no se necesita, Dios no quiere que recordemos nada más una vez a la semana, una vez al año, toda una semana. Dios no está buscando semanas santas nada más. Él está buscando una vida santa. ¿Sabía usted? Amén. ¿Usted sabe qué quiere decir una vida santa? Una vida santa no es tener una imagen que es hecha por el hombre y que le llamen santo a esa imagen, sea quien sea. Una vida santa, la palabra santa quiere decir apartado, separado para un exclusivo uso, para un uso exclusivo. Y tu vida, hermano, y mi vida, que ya hemos conocido a Jesucristo, ha sido separada y apartada para un exclusivo uso, un uso exclusivo. Quiere decir que tú y yo ya salimos de aquellos que estaban viviendo en el pecado, en la maldad, y ahora nosotros somos apartados para exclusivamente Jesucristo. ¿No te da eso alegría, hermano? Que tú eres apartado, separado para Jesucristo, para llevar, ¿sabes qué? Las buenas nuevas de amor a todos aquellos que no le conocen. Porque Jesucristo dio su vida por ti y por mí y por todos aquellos que allá andan. Todos aquellos que allá andan perdidos. ¿Perdidos en qué? En el vicio, en la maldad, en el pecado, en la mentira, en la fornicación, en el adulterio, en el chisme. Porque a veces creemos que los pecados grandototes nada más son los que cuentan. También el que dice: ay, es que una mentirita blanca, pues esa no cuenta, es blanca. ¿Quién dice que hay mentiras blancas o de colores? Mentira es mentira. El que roba, roba. Y es pecado y es malo delante del Señor. Entonces el Señor Jesucristo lo dio todo por amor. Dile al Señor: gracias por darlo todo por amor. Gracias por darlo todo por amor. Oh Señor, te damos gracias. Jesucristo vino, hermano, vino para dar su vida. Este pasaje de Isaías 53 nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo obediente, dice su palabra que Él fue obediente. Amén. Según la escritura que leía también el pastor Ismael, dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Repite conmigo: obediencia. Obediencia. ¿Verdad que la obediencia no es fácil? Cuando nosotros como mamás mandamos algo a nuestros hijos y queremos y queremos obediencia, ¿verdad? Esperamos de ellos obediencia. A ver, los niños, los jovencitos, ¿será fácil la obediencia? No es fácil, ¿verdad? O si alguien en el trabajo, el supervisor o el mayordomo nos dice a nosotros como trabajadores: mira, yo necesito que hagas esto y esto y esto, pero a nosotros se nos hace medio dificilón ser obedientes. La obediencia es importante. ¿Cuántos pueden decir obediencia es importante? La obediencia es importante. El que nos ha dado el mayor ejemplo de obediencia, hermanos, ha sido Jesucristo. Porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No fue cualquier muerte, hermanos. No fue cualquier muerte. A todo aquel en el tiempo pasado que moría colgado en un madero, era como una maldición para esa persona. Y Jesucristo, dice la Biblia, que Él se hizo por nosotros maldición. ¿Usted sabía eso? Que dice la Biblia que por nosotros se hizo maldición. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía cuando estaba ya en el huerto de Getsemaní y estaba orando, y
Y incluso nos dijo a sus discípulos: vengan a orar conmigo. Nuestro Señor Jesús ya sentía esa carga pesada del pecado, de la humanidad. ¿Saben por qué? Porque Él estaba pensando en ti. Él estaba pensando en ti. Él estaba pensando en mí. Dice la palabra del Señor que allá en el huerto de Getsemaní, sus gotas, el sudor de su frente eran como gotas de sangre. En estas semanas, escudriñando más, dice la palabra del Señor, como gotas de sangre era su sudor, y dice, y caían hasta el suelo. Así lo dice textualmente. Yo no sé si ustedes han visto la película de la crucifixión de Cristo que hicieron hace unos años. Está tremenda. Dice literalmente, yo sí había puesto atención en la porción donde dice que su sudor era como gotas de sangre, pero no le había puesto atención cuando dice gotas de sangre que caían hasta el suelo. Él inclinado, él postrado ahí orando a su Padre, que le decía: Padre, si es posible pasar Amén. de mí esta copa. Sí, Señor. Porque decía, él ya sentía el peso. Así es. El peso del pecado de la humanidad. Ya sabía lo que esperaba, ya sabía que le irían a dar latigazos. Esos latigazos no es como ahora, esos cueritos que me imagino que han de estar pesados y que han de doler, como los que le dan a los burritos o a los animalitos, porque pues es cuero, duele. En aquel entonces eran otras cosas que llevaban hasta clavos, vidrios, no sé qué, pero cada latigazo, como ganchos, cada latigazo que daba, agarraba esa carne. Amén. Amén. Qué tremendo. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces, y lo pudiéramos incluso dramatizar más, pero ¿qué más que aquí lo dice la palabra exactamente? Más Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido. ¿Tú entiendes la palabra moler? Moler por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre nosotros. Y qué tremendo que también ahí en la cruz del Calvario el Señor dijo: y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor Jesús lo hizo por ti y por mí. Y vemos el sacrificio del Señor Jesucristo de una manera tan tremenda y tan preciosa, que Él fue obediente. Amén. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Él pudo decir: Padre, pero esta copa es muy pesada de llevar. Este tramo amargo que voy a pasar es mucho. ¿Por qué yo? Pero el Señor, dice su palabra, Él fue obediente. Fue obediente. Despreciado. Él sabía que lo iban a despreciar. En el libro de San Juan, también en los evangelios, casi todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan y relatan la crucifixión y el padecimiento de Jesucristo. Y dice cómo ante Pilato se lo presentan. Incluso Pilato ve y dice: oigan, le dice al pueblo como diciendo: pues ¿qué tienen? Yo no veo ninguna culpa en este hombre. Él no ha hecho ningún mal, a mi parecer. La gente gritaba: crucifícale, crucifícale. Ni aún Pilato le pudo hallar culpa alguna, pero la gente lo despreció, la gente lo humilló, la gente se burlaron, le pusieron una túnica, una púrpura, para decirle: a ver, tú el rey. Agarraron una corona de espinas y se la clavaron en su frente. Espinas, hermanos. Todo eso Él sabía, pero Jesucristo fue obediente. ¿Y saben por qué fue su obediencia? Porque su obediencia iba a traer como consecuencia la salvación de nuestras almas. Amén, amén. ¿Por qué no le das gracias a Dios con tu mano en alto y le dices: gracias por mi salvación? Tú que ya has sido salvo, dile: gracias por mi salvación, Señor. Esa obediencia causó en Jesucristo que nosotros, ha causado en Jesucristo su obediencia, que nosotros seamos salvos. Que nosotros seamos salvos. ¿De qué? Dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito,
¿Por qué lo dio? Dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que hay un camino, que el hombre si no decide tornar su corazón a Dios y venir a Dios, espera el camino de la perdición. Pero Dios dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, diga conmigo, todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al arrepentimiento. Entonces la palabra del Señor nos dice que Él todo lo dio por nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Jesucristo, su obediencia ha causado que nosotros tengamos sanidad. Dice su palabra que Él fue despreciado, desechado entre los hombres. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí en esa cruz, hermano, ahí en esa cruz. En este día viernes, en muchos lugares donde se reconoce, en muchas iglesias, en muchas reuniones donde se conmemora y donde podemos tomar este tiempo para recordar la crucifixión del Señor, también se hablan las 7 palabras. Amén. Una de las 7 palabras, una de ellas dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Amén. Qué tremendo que aún ahí el Señor Jesús, aún ahí estando en esa condición, ya crucificado, ya golpeado, ya como dice Isaías 53, que no hubo parecer en él, no hubo parecer en él ni hermosura. ¿Qué quiere decir eso? Que su rostro fue desfigurado, que no había hermosura en él. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo. No era atractivo mirar al Señor Jesús, porque su cuerpo fue molido, su rostro fue desfigurado. La palabra del Señor lo dice exactamente. Quizás aquella persona que Dios usó para hacer esa película, esa es una de las últimas películas, La Pasión de Cristo. Ahí vemos tremendo, ahí no cualquiera puede ver esa película, pero ni aún así yo creo que se le llega la certeza real de cómo el Señor fue molido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, cómo fue que dice su palabra que el castigo de nuestra paz. Mira, hermano, mira, hermana, joven señorita que estás aquí, dice la palabra de Dios que el castigo de tu paz, el castigo de mi paz fue sobre Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tú tengas paz y para que yo tenga paz, Él lo sufrió todo. Él sufrió el desprecio, Él sufrió el escarnio, Él sufrió la humillación, Él sufrió la crucifixión, Él sufrió la muerte y muerte de cruz, y todo lo hizo por amor y por salvarte, por sanarte, porque ahí estando en esa cruz cuando le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aún así desfigurado su rostro, su cuerpo ensangrentado, aún así cuando otra de las palabras era tengo sed, ahí cuando el Señor Jesús vea también ahí a María y le dice: mujer, he ahí tu hijo, y todas esas palabras que aunque no las recordemos hoy todas, pero una de las más importantes es que tú te vayas por ellas si no las sabes, que el Señor Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cualquiera puede perdonar a alguien que nunca le ha ofendido, a alguien que siempre es su amigo, a alguien que lo da todo. Pero Jesucristo, aún despreciándole, aún mofándose de él, aún viendo la condición como estaba, que estaban ellos mismos ahí injuriándole, diciéndole: no queremos a nadie más. Porque si se acuerdan y ustedes han leído la palabra de Dios, donde dice que la gente, que en aquel entonces era costumbre que soltaran a un reo, soltaran a una persona, a un malhechor, que lo soltaran, que por las fiestas. Entonces, en la gente
en aquel entonces dijeron, y dijo el Poncio Pilato, la persona de autoridad, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos gritaban, suelta a Barrabás. Él sí era malhechor, hermanos. Y yo creo que el que lo estaba enjuiciando, él sabía que el malhechor era Barrabás. Sin embargo, la gente decía, crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús. La gente gritaba sin compasión. La gente gritaba, esa misma gente que yo estoy segura que cuando Jesús venía montado en un pollino, ¿se acuerdan? Por eso también empieza la Semana Santa con Domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén. Esa misma gente que agarró las palmas de los árboles y que sus mismos mantos se ponían delante del camino de Jesús y que decían, Jesús, Hosana, y que viene en el nombre del Señor. Yo me imagino que muchos de esos que iban ahí, porque también a veces se cuelan muchos de los que nada más quieren ver a ver qué está sucediendo, pero muchos de esos que de principio de días atrás estaban alabándole y diciéndole y honrándole, muchos de esos estaban ahí después diciendo, crucifícale, crucifícale, que se llama el rey de los judíos, que se dice esto, que se dice el otro. Pero todo lo hizo, hermanos, recordemos, el Señor Jesús lo hizo por amor a ti y lo hizo por amor a mí. Cuán grande amor de Dios, Señor. Cuán grande es el amor de Dios, que Él lo dio todo por amor. Por amor se entregó, todo lo hizo mi Señor por amor a ti. Yo no sé si tú puedas levantar en tus manos, en esta tarde tus manos y darle gracias y decirle, Señor, gracias, porque tú todo lo diste por mí, Señor. Tu vida entregaste, Señor, en la cruz por mí, Señor. Oh, Señor, porque una de las segundas palabras y otras palabras que el Señor dijo fueron muchas, pero en una de ellas hubo un momento donde Jesucristo mismo sintió que su Padre mismo lo había abandonado. El Señor Jesús lo dio todo. El Señor Jesús lo dio todo y el Padre mismo tuvo que no ver más quizás aún el pecado que Jesucristo llevaba en esa cruz cargando, pero no era el pecado de Jesús, era tu pecado y mi pecado que estaba siendo clavado ahí en esa cruz. Y yo quiero decirte que cada gota que caía de esa sangre de Jesús, cada gota que caía era mancha que estaba borrando de tu pecado y de mi pecado era borrado por la sangre de Cristo Jesús. Porque mayor evento no pudo haber habido y mayor sacrificio no pudo haber habido sino que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, dándolo todo por nosotros. Y una de las últimas palabras el Señor dijo, consumado es. Ahí en la cruz le dijo a su Padre y exclamó, consumado, consumado es. ¿Qué quiere decir? Padre, yo he acabado la obra en la cual tú me has enviado. Qué amor tan tremendo el de nuestro Dios, hermanos. Amén, amén. Qué amor tan tremendo en nuestro Señor. Y el mismo Jesús, que dejando su trono de gloria, vino a salvarnos a ti y a mí. Consumado es. Y una de la última palabra fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor Jesús entregó su espíritu al Dios del Padre. El Señor Jesús fue clavado en esa cruz. El Señor Jesús fue crucificado en esa cruz. El Señor Jesús dio su vida por ti y por mí. ¿Por qué estamos hablando y por qué estamos recordando? Porque quiero decirte nuevamente lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que tú lo repitas conmigo si tú te lo sabes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de toda la humanidad.
sea niño, sea joven, sea señorita, sea adulto, sea anciano, sea hombre, sea mujer. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A la edad de, yo creo decir como 6, 7 años. Gracias a Dios, decía la pastora, por esos padres que nos inculcaron en el camino del Señor, por aquellos que hemos crecido en el Evangelio. ¿Quiénes han nacido en el Evangelio aquí? ¿Quiénes han crecido aquí en el Evangelio? Que sus padres, cuando ustedes nacieron, ya servían al Señor, ya venían a la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Aquí los hermanos, los muchachos del pastor Luis. Y ustedes también, imagino, con el pastor. Hermanos, no hay cosa más hermosa que cuando nosotros nacemos en un hogar cristiano. Yo a la edad de 6 años, yo me acuerdo que cuando mis papás nos llevaban a la iglesia, íbamos a las escuelitas de verano o íbamos a la escuela dominical, nos presentaban, y gracias a Dios por esas maestras que se entregan también a tomar el tiempo y a enseñar a los niños de 6 años, de 7 años, de 8 años, a los jovencitos. Entonces yo recuerdo que yo chiquita, yo le daba mi corazón a Dios. Y hace poco también, ¿verdad? Allá en Reynosa hemos tenido la experiencia que las niñas de 6 años, ha habido una niña de 6 años que ha dado el corazón al Señor, otra de las niñas a los de 10 años, otras jovencitas están entregando al Señor Jesús sus vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio de Jesucristo es para todos.